en la primera sesión fue, ¿no? Creo que inauguraste el seminario 2021. Y claro, ahora pues lleva más análisis, más conclusiones, ¿no? Le dio otra vuelta, otra reflexión y ya creo que está como casi listo para depositar y entonces nos va a compartir pues ya toda su investigación en todo su esplendor. Yo sin más pasaría a que Antonio pueda hacer su presentación, que me dijo que va a durar unos 45 minutos, a ver si, por favor, no más, para que quede un poco de espacio, también te irá bien para un poco de comentarios, ¿no? Sí, voy a tratar de compartir. Se ve la pantalla. ¿Sí? ¿Se ven completa? Se ve no en vista presentación, se ve en vista edición, digamos. A ver, ahora la tengo en vista presentación. No. ¿No? No. Pues lo vamos a hacer diferente. Sí. Voy a... Funciona mejor siempre compartir toda la de escritorio, yo creo. Vale, sí. Aunque si tienes fotos privadas, ten cuidado. No. Y ahora sí que nos vamos aquí. Ahora quizá debería compartirse toda. Todavía no. Ahora, perfecto. Sí. Muy bien, adelante. Bueno, antes de empezar, daros las gracias a todos por asistir, eso sí. Esto es un previo a lo que sería la defensa de la tesis doctoral. El seminario que hicimos al inicio fue una investigación derivada de esta, con una muestra aproximada de 100 estudiantes españoles. Esta es la investigación de los estudiantes iberoamericanos, con una muestra mucho más grande, cerca de 500 alumnos, en los que vamos a estudiar, como vemos, la evolución de los patrones de aprendizaje en estudiantes iberoamericanos, relación con las estrategias de regulación, el estrés académico y el rendimiento. Este era el anuncio previo, pasamos a esta. Corresponde a mi tesis doctoral, dirigida por Reinaldo Martínez Fernández, que se incluye dentro del grupo de investigación PAFIU y la Universidad Autónoma. Y ahora sí, inicio. En estas primeras diapositivas, puesto que lo estuvimos ya comentando en el seminario anterior, voy a ser más breve. Partimos del acceso a la universidad del estudiante iberoamericano, pero en sí de todos los estudiantes que acceden a la educación superior, en este caso a la universidad, con ciertas formas de aprender, ciertos procesos de aprendizaje que han sido validados durante los estudios anteriores y que de hecho le han conducido posiblemente al éxito, ya que le han dado el acceso a la universidad. No obstante, estos procesos de aprendizaje, que en adelante llamaremos patrones de aprendizaje y que describiremos, muchas veces, en muchas ocasiones, no son acordes, podríamos decir, con el contexto universitario, el cual se caracteriza por una metodología con mayor demandas, mayores exigencias y que requiere en sí, o que tiene pretensión de crear mentes críticas, constructivas, autorreguladas, reflexivas, creativas, lejos del carácter antiguo que tenía la universidad, podríamos decir, de transmitir conocimientos, que se asemejaba más a la reproducción del conocimiento por parte de los estudiantes. Así bien, los estudiantes, puede ser que el estudiante que accede a la universidad y no tiene un proceso de aprendizaje o un patrón de aprendizaje acorde a responder a todas estas demandas, vea este proceso de adaptación como una amenaza, lo cual le va a generar de forma directa o indirecta una serie de estresores, reacciones ante el estrés que tendrá que solventar con estrategias de afrontamiento, pero que además deberá ir acompañado de un proceso de modelación, transformación de su proceso de aprendizaje.
Lo que sucede actualmente y cómo se encuentra la situación es que en el estudio de patrones de aprendizaje se han hallado que un volumen amplio de estudiantes acceden a la universidad con, podríamos llamar, patrones difusos o formas de aprender difusas, poco coherentes entre ellas, o bien con patrones de aprendizaje de carácter más simple o poco profundos y complejos, los cuales vamos a ver en adelante. En sí, esto puede que esté relacionado o no, ya os aseguro como previo que sí está relacionado, con un rendimiento bajo, el cual puede provocar también un fracaso académico que se concentra en los 2 primeros años de universidad, igual que en los mayores niveles de estrés. Así parece ser que todo encaja. Actualmente España se encuentra con una tasa de fracaso universitario del 35,2%. Los países de Latinoamérica, según el Banco Mundial, se encuentran en una tasa del 50%. Tanto España como, bueno, en el caso de España, muy alejada de la media de fracaso académico de la Unión Europea, que es el 28%, y muy lejos de las pretensiones que había para el año 2020, en el que se pretendía reducir el abandono a un 10%. Así bien, nos preguntamos en esta investigación, nos hacemos 4 preguntas: ¿cuáles son los patrones dominantes y su microevolución durante los primeros años de universidad en estudiantes iberoamericanos? Siempre vamos a hablar de los 2 primeros años de universidad. Siguiente pregunta es: ¿cómo se caracteriza la regulación del aprendizaje en estos estudiantes iberoamericanos, igualmente en estos 2 años de universidad? Puesto que se conoce que la regulación está estrechamente ligada a la capacidad de modificar su proceso de aprendizaje, su patrón de aprendizaje, y está relacionada y se asocia con el alto rendimiento. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los principales estresores, las reacciones y las estrategias de afrontamiento con las que cuenta el estudiante iberoamericano al inicio de la universidad en estos 2 años? Y entramos a la pregunta número 4, que englobaría, relacionaría las anteriores, que refiere a la relación que existe entre los patrones de aprendizaje, el estrés académico y el rendimiento en los estudiantes iberoamericanos. Así, finalmente, vamos a responder a cuál es el perfil que explica el bajo rendimiento, así como el alto rendimiento de la universidad, pero además, ¿qué perfil describe el abandono universitario temprano en estos 2 primeros años de universidad, que, como he dicho, es cuando mayor se concentra? Si bien el modelo de patrones de aprendizaje lo conocemos todos, muy rápidamente está compuesto, digamos, o tiene 2 grandes bloques: las creencias y las acciones. Dentro de las creencias tenemos la concepción del aprendizaje, que es para el sujeto aprender, y la motivación, que lo lleva a aprender. Estas creencias están filtradas por la estrategia de regulación, que se incluye dentro del ámbito de las acciones, la forma en la que el estudiante planifica y regula su proceso de aprendizaje. En su conjunto, todo esto da pie a unas estrategias de afrontamiento, que es las acciones que el estudiante lleva a cabo a la hora de aprender. En sí, todo ello está inmerso dentro de unos factores contextuales y personales que influyen en la adaptación, en la adopción de un patrón u otro. Según cómo se posiciona el estudiante dentro de estos diferentes elementos, se descubren, se identifican 4 patrones de aprendizaje. Patrón dirigido al significado: se trata de un patrón en el que la concepción del aprendizaje se basa en la construcción, tiene interés personal, tiene cierta autorregulación, alto grado de autorregulación, y estrategias profundas. El dirigido a la aplicación concibe el aprendizaje como el uso del aprendizaje, tiene una orientación vocacional, combina la regulación externa y la autorregulación, y tiene un procesamiento concreto de aquí y ahora.
El dirigido a la reproducción simplemente conoce el aprendizaje como incrementar en la información, se dirige a la obtención de certificados y así como a la prueba de sí mismo, con la autoevaluación. Se basa en la regulación externa del aprendizaje y tiene un procesamiento de paso a paso. En este destacan técnicas como el ensayo, la memorización y el análisis. Por último, el patrón no dirigido, donde se concibe el aprendizaje desde una perspectiva cooperativa y se cree que el aprendizaje tiene que estar estimulado, ya sea por el docente o terceras personas. Tiene una orientación motivacional ambivalente, tiene ausencia de regulación, se deja llevar por sus compañeros y necesita este ambiente para seguir su proceso de aprendizaje, de trabajo cooperativo y, en consecuencia, tiene un escaso procesamiento dentro de las acciones que lo llevan a aprender. Si bien estos son los patrones prototípicos coherentes de aprendizaje que identifica Vermont, no obstante, no siempre se dan estas combinaciones, tal como explicaba también Cano. Puede ser, y como explicaba también el doctor Martínez Fernández, puede que se den una disonancia positiva o una disonancia negativa que posiblemente la abordemos más tarde en las conclusiones. En cuanto al estrés, este se ha estudiado desde 3 perspectivas y además estas perspectivas reflejan la evolución del análisis de este constructo. La primera fue desde una posición del estrés como estímulo, es decir, algo ajeno a la persona generaba el estrés. La siguiente fue como la respuesta que genera la persona, tanto fisiológica como consciente, respondía a el estrés. Y por último, una versión más actualizada, podríamos decir que el estrés es el resultante de la interacción entre la persona y el ambiente. No obstante, no son excluyentes entre sí, sino que esta última engloba las 3 anteriores. Es por eso que dentro del estrés académico encontraríamos como estrés como estímulo los exámenes, exposición, la relación con los compañeros. Dentro del estrés como respuesta, pues las respuestas que manifiesta mi cuerpo, como la agitación, pensamientos negativos, alteración del sueño. Y en cuanto a las estrategias de afrontamiento, existen muchas estrategias de afrontamiento, pero nos vamos a centrar en aquellas que son más eficientes o que hasta el momento han parecido ser más eficientes, las cuales podría ser una de ellas la reevaluación positiva. Así bien, dentro del estímulo, García, Ross y Cabanach y otros compañeros englobaban la multitud de estresores en 4 bloques que corresponden a las obligaciones académicas. A la derecha tenéis, digamos, explicadas de forma más precisa a qué refieren, el expediente y perspectivas de futuro, las dificultades interpersonales y la expresión y comunicación de ideas propias. En cuanto al estrés como respuesta, existen 4 grandes bloques que son los que más se han manifestado en este tiempo o más en las investigaciones que hay sobre el estado del arte, más repercusión han tenido, que son la alteración del sueño, la irascibilidad, el agotamiento físico y los pensamientos negativos. Por último, en las estrategias de afrontamiento tenemos la reevaluación positiva, que es cambiar el significado de forma cognitiva sobre la situación que estoy viviendo, la búsqueda de apoyo social, es decir, busco el consejo y el apoyo en terceras personas, y la planificación y gestión de los recursos. Cabe citar previamente que la reevaluación positiva y la planificación y gestión se tratan de estrategias activas cognitivas. Si bien la búsqueda de apoyo social se trata de una estrategia pasiva conductual. Sí, es muy sencillo ver la diferencia, puesto que tanto en reevaluación como en planificación lo que el estudiante hace es de forma cognitiva buscar un nuevo significado para la primera o de forma cognitiva a través de sus capacidades generar una planificación sobre la acción que va a llevar a cabo. Sin embargo, en la búsqueda de apoyo social no existe este proceso interno, sino que lo que hace es de forma conductual buscar el apoyo.
Por eso se considera una estrategia pasiva, puesto que no va dirigida al problema que se está buscando, sino más bien a mantener las emociones o la capacidad de gestionar sus emociones ante este problema. En cuanto a la metodología, tenemos 5 objetivos que responden a las preguntas de investigación que he planteado: identificar los patrones en los 2 primeros años y la evolución, analizar el cambio o no de las estrategias de regulación en estos 2 años, caracterizar el estrés académico en cuanto a estresores, reacciones y estrategias al inicio de la universidad, y discutir la evolución de los patrones de aprendizaje y la relación con el resto de variables que hemos comentado. Por último, definir el perfil del estudiante con bajo y alto rendimiento y el estudiante con tendencia o mayor tendencia al abandono universitario. La muestra, en este caso, llegamos a alcanzar una muestra sobre la cual yo estoy muy contento, que es 458 estudiantes iberoamericanos. De primer curso, pongo también segundo curso, puesto que existe muchos estudiantes que abandonan la universidad y no los encontramos en segundo curso. Las edades se ubican entre los 16 años y los 48. Y ya hemos hecho un previo en la descripción de la muestra, señalando los estudiantes que aparecen, que están en primer curso y en segundo curso, y los que abandonan. Si bien, como podemos ver, en cuanto al género y la edad, hay una distribución diferenciada, puesto que en estas carreras que son sobre ciencias de la educación, explicaré a continuación, hay una mayor presencia del género femenino. Por eso no podemos guiarnos en sí en cuanto al colectivo de estudiantes que abandona. No significa que abandonen el género femenino, sino que responden sí a la distribución del género en general. Las edades ya las he comentado. Participan 8 universidades, como bien he dicho antes, todas las disciplinas relacionadas con ciencias de la educación, 8 universidades con 7 países. En España encontramos la participación de 2 universidades que responden a la Universidad de Lleida y la Universidad Autónoma, pero bien, los países son Argentina, con la Universidad Nacional de Río Cuarto, gracias a la participación de la doctora de la Barrera, que está presente, la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, las 2 de España, Lleida y Autónoma de Barcelona, la Universidad Hidalgo de México, la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, Andrés Bello de Chile y la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle de Perú. Como vemos, la distribución es educación infantil, educación social, primaria, pedagogía, psicología y pedagogía. Más aspectos sobre la muestra, en la distribución de la muestra por país y curso, ya podemos anticipar que hallamos un mayor abandono en la Universidad Nacional de Río Cuarto, con un 24,3%, en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y en la Universidad Nacional de Educación de Perú, con un 23%. En cuanto a la distribución de las carreras, se identifica que la mayor tasa de abandono corresponde a las disciplinas de educación infantil y las de pedagogía. Sin entrar en más detalles sobre la muestra, pasamos a los instrumentos. Los instrumentos que hemos aplicado son el Inventory of Learning Patterns de Martínez Fernández y García Oriol. Se trata de una adaptación del Inventory of Learning Styles de Vermont de 1989. Cuenta con 60 ítems que se responden con una escala Likert que va de totalmente de acuerdo a totalmente desacuerdo. Bueno, totalmente desacuerdo, totalmente de acuerdo. Para los estresores hemos utilizado 3 cuestionarios. El primero de ellos es el cuestionario de estrés académico en la universidad. Este cuenta con 21 ítems. Se responden también nuevamente con una escala Likert de nada a mucho y identifica los 4 bloques de factores estresores que he descrito. La escala de respuesta del estrés identifica la sintomatología asociada,
con dimensiones emocionales, físicas, cognitivas y comportamentales relacionadas con el estrés académico. Corresponde a los 4 bloques que hemos comentado: alteración del sueño, irascibilidad, agotamiento y pensamientos negativos. Por último, la escala de afrontamiento de estrés identifica las estrategias cognitivas y conductuales, tal y como hemos comentado, que maneja el estudiante para afrontar la situación de estrés académico. Este cuenta con 23 ítems y se responde igualmente con una escala Likert que va de nunca a siempre. Cabe citar que también se incorporaba un cuestionario un cuestionario sociodemográfico en el que identificábamos al estudiante y le preguntábamos por otros aspectos como, bueno, identificar su universidad y su esfuerzo. El esfuerzo se respondía con una escala del 0 al 10, en el que 10 era mucho esfuerzo, 0 era no pongo nada de esfuerzo nulo. Asimismo, también se le preguntaba por la nota media que tenían en el momento en el que estaban respondiendo los cuestionarios de los patrones. En el diseño, consideramos oportuno aplicar los cuestionarios en el segundo semestre, puesto que consideramos que si lo aplicamos al inicio de la universidad no estábamos identificando los patrones de aprendizaje en la universidad, sino los patrones de aprendizaje con los que el estudiante había accedido a la universidad. Así bien, existe un periodo de adaptación que corresponde al primer semestre y en el segundo lo aplicamos el cuestionario de patrones de aprendizaje a las 2 semanas del inicio del segundo semestre y posteriormente a las 6 semanas aplicamos el cuestionario de estrés académico. Esta diferenciación responde a que si hubiésemos aplicado los 2 cuestionarios hubiesen sido muchas preguntas en el mismo momento y podría generar dificultades en los resultados o en la realización del cuestionario. Así bien, también el aplicar el cuestionario de estrés académico en 6 semanas después del primero también nos permitía el hecho de que los estudiantes pudieran responder al estrés académico sin estar dentro del periodo de exámenes para que nuevamente no hubieran riesgos ni sesgos ni hubiesen alteraciones en los resultados. Un aspecto a destacar es que posteriormente, alrededor de un mes, todos los estudiantes que habían participado obtenían sus respuestas y no solo eso, sino que también serias indicaciones bastante completas acerca de cómo modificar su patrón de aprendizaje o cómo mejorar, podríamos decir, su proceso de aprendizaje. En cuanto a las técnicas de análisis, cabe decir que todas las preguntas de investigación cuentan con un análisis centrado en las variables y un análisis centrado en los sujetos. Si bien en el análisis centrado en las variables se aplican las medidas de fiabilidad y correlaciones de Pearson, y en el análisis centrado en los sujetos se aplican los análisis de conglomerados y chi cuadrado. Pasamos Perdona, a los... Antonio, disculpa. ¿Podrías esconder la barra que te sale abajo? Ahí, dale a hide, vale, porque tapa un pelín algunas palabras. Vale, perdona. Vale. En cuanto a los resultados, pregunta número 1. ¿Cuáles son los patrones de aprendizaje dominantes y su microevolución? Aquí tenemos los valores alfa previos a este análisis. Los destaco puesto que tuvimos que eliminar el ítem 23 de la escala de orientación a los certificados, orientado a los certificados, y se descartó la subescala de interés personal, ya que contábamos con unos índices de fiabilidad muy bajos que no podíamos permitir. Dicho esto, en el análisis centrado en las variables, identificábamos 4 factores que responden al patrón pasivo idealista, dirigido al significado en acción, dirigido a la reproducción y el patrón no dirigido. Como vemos,
ya podemos decir que no encontramos los 4 patrones prototípicos diseñados por Vermont, sino que identificamos el patrón pasivo idealista, un patrón que se ha hallado notablemente en muestras de estudiantes iberoamericanos, así como un patrón dirigido al significado, el cual cuenta con las subescalas del área de las acciones, es decir, de la regulación y los procesamientos, pero no del área de las creencias. En cuanto a la evolución de estos patrones de aprendizaje durante los 2 primeros años, encontramos cambios descendentes, tamaño de efecto medio, en los patrones pasivo idealista y en el patrón dirigido a la reproducción. Es decir, de primero a segundo se reduce el patrón pasivo idealista y el patrón dirigido a la evolución. El resto de patrones parecen mantenerse en los 2 primeros años de universidad. En cuanto al análisis centrado en los sujetos, encontramos 5 grupos de estudiantes que corresponden a estudiantes flexibles. Como vemos, esto se hace aplicando, como bien sabéis, aplicando el rango de cada uno de los patrones. Si veis en las tablas que se muestran a la derecha, podéis encontrar que aquellos estudiantes que puntúan por encima del rango están en negrita y aquellos que lo hacen por debajo del rango están en un color más clarito, gris. En el primer curso encontramos a los estudiantes flexibles que puntúan alto en todos los patrones de aprendizaje, los dirigidos a la acción, los estudiantes average que puntúan dentro del rango en la mayoría de patrones, los no dirigidos y los estudiantes pasivos que puntúan en la mayoría de patrones por debajo del rango. Si bien en segundo curso hallamos los estudiantes average, en su mayoría, los estudiantes flexibles, los dirigidos al significado en acción, los estudiantes pasivos y nuevamente los estudiantes no dirigidos. En cuanto a la evolución de estos grupos de estudiantes, he querido mostrar la tabla de chi cuadrado, pero también vamos a contar con una ilustración que nos va a facilitar los movimientos. Hemos detectado, hemos identificado que los estudiantes flexibles contribuyen en segundo curso a los estudiantes pasivos y consigo mismo. Los estudiantes con patrón dirigido al significado en acción, en primer curso, contribuyen consigo mismo, es decir, se mantienen. Los estudiantes average contribuyen con el grupo de estudiantes dirigidos al significado y consigo mismo. Y los estudiantes con patrón no dirigido y los estudiantes pasivos contribuyen a los estudiantes con patrón no dirigido en segundo. Esta ilustración nos permite ver claramente los movimientos de cada uno de ellos que posteriormente vamos a discutir en la conclusión y discusión, en la discusión y conclusión. Aparte del estudio, del análisis centrado en las variables y centrado en los sujetos, también nos permitimos hacer un análisis de los patrones de aprendizaje con muestras de primer curso y muestras de segundo curso, como si fueran muestras aisladas. Lo que encontramos, esto es un análisis, podríamos decir, complementario, lo que encontramos fue, en primer curso, los mismos factores que en la muestra general. No obstante, en segundo curso vemos que los estudiantes dirigidos a la reproducción y no dirigidos se unifican, así como que los estudiantes, bueno, el patrón, perdón, no los estudiantes, el patrón dirigido al significado adquiere las subescalas de concepción del aprendizaje y orientación motivacional correspondientes al mismo patrón. En cuanto a los resultados de la segunda pregunta de investigación, cómo se caracteriza la regulación del aprendizaje en estos 2 primeros años de universidad, encontramos que tanto en primer curso como en segundo curso la estrategia dominante, aquella con una media mayor, superior al resto, es la autorregulación, seguido de la regulación externa y en última posición la ausencia de regulación.
regulación. Resultados que auguran, podríamos decir, algo esperado o deseable. En cuanto a la evolución de estas estrategias, vemos que existen cambios significativos descendentes con tamaño de efecto pequeño en la estrategia de regulación externa. Algo que podría ser lo ideal. No obstante, ahora en adelante, en el análisis centrado en los sujetos, hallamos 5 grupos de estudiantes que responden a la regulación externa y ausencia de regulación, autorregulación y regulación externa, algo muy característico de los estudiantes iberoamericanos. La regulación pasiva, es decir, aquellos estudiantes que puntúan bajo en todas las estrategias de regulación, los average dentro del rango y los estudiantes con regulación flexible que puntúan por encima del rango en todas las estrategias de regulación. En segundo curso, parece ser que los estudiantes refinan, podríamos decir, o son más coherentes con sus estrategias de regulación, puesto que hallamos la autorregulación, estudiantes autorregulados, estudiantes average, estudiantes con regulación externa, los flexibles y los estudiantes con ausencia de regulación. La evolución, nuevamente, la vamos a poder ver con esta figura. Encontramos que los estudiantes con regulación externa y estudiantes con ausencia de regulación en primer curso contribuyen con los estudiantes de ausencia de regulación. Es decir, aquellos que contaban con regulación externa y ausencia finalmente pasan a no tener esa parte de regulación externa. Los estudiantes con autorregulación y regulación externa contribuyen con el grupo de autorregulados y los estudiantes average. Los estudiantes con regulación pasiva contribuyen con el grupo de regulación externa. Los estudiantes average, que lo tenemos en segunda posición en el gráfico, no muestran relación significativa, pero sí una mayor tendencia con el grupo de autorregulados. Por último, los estudiantes con regulación flexible parece ser que se mantienen, contribuyen consigo mismos en segundo curso. En cuanto al análisis centrado en las variables de la pregunta... ¿Puedes poner un momento en la otra gráfica de... esta gráfica que has puesto de la autorregulación? Fantástica. Atrás, la misma de la evolución de los patrones. Antes, en la pregunta 1. Sí, Reinaldo, un momento, por favor. Ana. Sí. Lilia González me ha escrito 2 correos ya de que se le está haciendo imposible, que si podemos reenviarle el enlace. Pero si ya se lo envían, de acuerdo, se lo vuelvo a enviar, vale, gracias. Sí, por favor, porque me ha escrito 2 correos en lo que... De acuerdo, de acuerdo. Vale, gracias. Reinaldo. Sí, listo. ¿Sí? Sí. Lo muestro también posteriormente en las conclusiones para mayor entendimiento. Gracias. Vamos aquí. Pregunta número 3, correspondiente a los estresores, las reacciones y las estrategias de afrontamiento. Hallamos que los principales factores estresores son las obligaciones académicas, seguido de expediente y perspectivas de futuro, un hecho característico en los estudiantes de ciencias de la educación, puesto que no se comparte con el resto de hallazgos en otras investigaciones, la expresión y comunicación de ideas propias y, por último, las dificultades interpersonales, que parece ser que no tienen gran afectación en estos estudiantes. En cuanto a las reacciones, la reacción predominante en primer curso es el agotamiento físico. Segunda posición, la irascibilidad. Tercera, los pensamientos negativos. Y, por último, la alteración del sueño. En cuanto a las estrategias de afrontamiento, la primera estrategia o la estrategia dominante, podríamos decir, es la búsqueda de apoyo
social, seguida de la reevaluación positiva y la planificación y gestión de los recursos. En segundo curso, hallamos que los factores estresores siguen el mismo orden que en primer curso. Sin embargo, en cuanto a las reacciones, encontramos que el agotamiento físico se mantiene como primera posición, no obstante, la alteración del sueño, que en primer curso era la última, pasa a ser la primera, la segunda, seguido de irascibilidad y pensamientos negativos. También en estrategias de afrontamiento hallamos que la primera, en segundo curso, es la reevaluación positiva, seguido de la planificación y gestión de recursos y, por último, la búsqueda de apoyo social, que en primer curso era la estrategia dominante. Esto lo podemos ver, además, de forma coherente con la evolución de cada una de estas subescalas, en que en los estresores encontramos cambios significativos con tamaño de efecto pequeño en dificultades interpersonales y expresión y comunicación de ideas, pero, no obstante, estos cambios no son suficientes para que sean estrategias, cambien la posición de estas estrategias, de estos estresores, perdón. En cuanto a las reacciones, la alteración del sueño tiene cambios ascendentes, de hecho era la última reacción y pasa a ser la segunda. El agotamiento físico, que en primer curso era la primera reacción, tiene cambios descendentes, pero no son suficientes como para dejar de ser la primera reacción o no la primera reacción, la reacción dominante. Por último, los pensamientos negativos tienen cambios descendentes con tamaño de efecto pequeño. En cuanto a las estrategias de afrontamiento, observamos que la reevaluación positiva tiene cambios ascendentes con tamaño de efecto pequeño. No obstante, llega a ocupar es la estrategia dominante en segundo curso. Y la gestión y planificación de recursos, que era la última estrategia en primer curso, es la segunda estrategia en segundo curso, ya que, bueno, lógicamente cuenta con cambios ascendentes para este curso. En cuanto al análisis centrado en los conglomerados, hallamos 3 grupos para cada uno de estos factores. Si bien en los factores estresores identificamos a los estudiantes muy estresados, quiero matizar un aspecto sobre los muy estresados, poco estresados y medianamente estresados, y es que no se trata de niveles de estrés, sino se trata de la cantidad de factores estresores en las que tienen puntuaciones altas. Por eso los muy estresados son aquellos que cuentan con todos los factores estresores. Los poco estresados en su mayoría puntúan por debajo del rango y los medianamente estresados en su mayoría puntúan dentro del rango. Siguiendo esta lógica, en cuanto a las reacciones, en primer curso encontramos poco afectados, muy afectados, es decir, cuentan con todas las reacciones, y los medianamente afectados. En cuanto a las estrategias de afrontamiento, encontramos el afrontamiento positivo o alto, es decir, aquellos estudiantes que cuentan con todas las estrategias de afrontamiento. El afrontamiento medio puntúan dentro del rango, o el afrontamiento escaso son aquellos que tienen bajas puntuaciones en todas las estrategias de afrontamiento. En segundo curso identificamos los mismos grupos de estudiantes en cuanto a estresores y reacciones. No obstante, en las estrategias de afrontamiento encontramos que existe un grupo de estudiantes con afrontamiento pasivo conductual. Como he comentado al inicio, correspondía a aquellos estudiantes que aplican la búsqueda de apoyo social, el afrontamiento escaso, y los estudiantes con afrontamiento activo cognitivo, que son aquellos que aplican, que tienen mayor dominancia sobre la reevaluación positiva y la planificación y gestión de los recursos. No obstante, también cuentan dentro del rango con la estrategia de búsqueda de apoyo social. Pasando a la pregunta número 4, en este caso, para responder, hemos hecho muchos análisis contrastando
cada una de las variables, por lo que para presentar la respuesta de una forma más clara y visual, he diseñado esta tabla en la que indico las correlaciones entre los patrones y el resto de variables. Como vemos en primer curso, los estudiantes dirigidos al significado en acción se relacionan con todos los factores estresores y con un rendimiento alto positivo, es decir, cuentan con todas las estrategias de afrontamiento, pero además se relacionan con un gran esfuerzo. No obstante, no muestran relación con el rendimiento. Los average lo hacen con pocos estresores y pocas reacciones. Los pasivos siguen el camino de los average en cuanto a estresores, se relacionan con pocos estresores, pero cuentan con un afrontamiento escaso. Los flexibles únicamente se relacionan con el afrontamiento positivo, es decir, cuentan con todas las estrategias de afrontamiento. Y los estudiantes con patrón no dirigido, aún relacionándose con el esfuerzo medio y esfuerzo escaso, se relacionan, se asocian con un rendimiento bajo. Sin embargo, en segundo curso, los estudiantes dirigidos a significado en acción se relacionan con pocos estresores, cuando en primer curso eran con muchos estresores. Tienen unas reacciones medias, se relacionan con algunas, es decir, con la mitad de las reacciones ante el estrés. Cuentan con un afrontamiento activo cognitivo, es decir, reevaluación positiva y planificación y gestión. Tienen un gran esfuerzo y todo ello les lleva a relacionarse con un alto rendimiento. Los average se relacionan con el afrontamiento conductual, es decir, la búsqueda de apoyo social, y eso les conduce a asociarse con un bajo rendimiento. Los pasivos, aunque cuentan con reacciones, con un nivel, digamos, escaso o poco de reacciones, se asocian con un alto rendimiento. Los flexibles, que se asocian con el mismo nivel de reacciones, también tienen un rendimiento alto. Y por último, los estudiantes UD, que se relacionan con un nivel medio y alto de estresores, cuentan con todos los estresores, cuentan con todas las reacciones, se relacionan con estrategias de afrontamiento escaso y, a pesar de tener un esfuerzo medio, esto les conduce a tener un rendimiento bajo. Antonio, se te está acabando el tiempo acordado. Podemos concederte unos 5 o 8 minutos más con el tema de la sesión. Vale, voy a tratar de ir de llegar a las conclusiones. Muchas gracias. Simplemente en cuanto a el estudio centrado en las variables, aquí encontramos las variables que se asocian a un bajo rendimiento y a un alto rendimiento. Destacar que el alto rendimiento en primer curso lo genera el patrón, o se asocia con el patrón MDAC y el patrón dirigido a la reproducción. Y en segundo curso, el bajo rendimiento se asocia con los patrones pasivo idealista, dirigido a la reproducción y no dirigido, así como con todos los factores estresores, la mayoría de reacciones del estrés. Por último, el alto rendimiento se describe a partir del patrón dirigido a la acción, el conjunto de estrategias de afrontamiento y el esfuerzo. Esta va a ser una de las claves en las conclusiones. En cuanto al estudio centrado en los sujetos, identificamos que el bajo rendimiento se relaciona con el patrón no dirigido, los estudiantes con patrón no dirigido. El perfil con alto rendimiento es el mismo que en el estudio de las variables. En cuanto al segundo curso, el perfil con bajo rendimiento lo vuelve a explicar nuevamente el patrón no dirigido, la mayoría de estresores y la mayoría de reacciones, un afrontamiento escaso y un esfuerzo también escaso.
Sin embargo, el perfil con alto rendimiento lo explica el patrón dirigido al significado en acción y, además, los estudiantes pasivos. En cuanto a los estudiantes que abandonan la universidad, hallamos que es el patrón pasivo idealista aquellos que más se asocian con el abandono en la universidad, que además cuenta con obligaciones, con el factor de obligaciones académicas y expediente y perspectiva de futuro. Por último, los que no abandonan serían los estudiantes dirigidos al significado y los dirigidos a la reproducción. A pesar, cabe decir que estos cuentan con todas las estrategias de afrontamiento, con 2 de las estrategias de afrontamiento, reevaluación y planificación, y con esfuerzo. Bien, acabamos con las discusiones. En cuanto a la pregunta 1, identificamos 4 patrones de aprendizaje, 4 factores que responden a lo siguiente. Se tratan de factores que han sido hallados en muestras de estudiantes iberoamericanos. Cabe destacar que los patrones MD y UD se mantienen sin cambios y que los patrones RD y pasivo idealista disminuyen en segundo curso. Aquí tenemos una serie de anotaciones que nos explican y refuerzan los hallazgos de la investigación. Podemos debatir en las preguntas o podemos recurrir a ellos. En cuanto a la caracterización de la regulación, observamos que las estrategias, el aumento de la regulación se hace presente en los últimos, bueno, somos conscientes de que el aumento de la regulación se hace presente en los últimos cursos, ya que en la investigación presente no hemos hallado un aumento de la autorregulación. Los estudiantes con regulación externa y ausencia se trata de un grupo con alta presencia en los primeros años de universidad e inicio de las formaciones, tal como hemos hallado. La autorregulación y regulación externa parece ser que es un factor clave que explica la forma en la que regulan los estudiantes iberoamericanos su aprendizaje, que responde a la Latin American and Spanish Paradox. Y el grupo con regulación pasiva se asemeja a la combinación del patrón pasivo idealista y pasivo motivacional, tal como explicaba García Ribadá, puesto que estos no cuentan con estrategias estrategias de regulación y de procesamiento, pero sí divagan acerca de las creencias. Cabe decir que en primer curso la mayoría de estudiantes comparten la regulación externa, es decir, los grupos, todos ellos o la mayoría identificamos la regulación externa o parte de ella. En primer curso las estrategias son más difusas, no obstante, en segundo curso parece ser más coherentes y se identifican los 3 tipos diseñados por Bermond, autorregulación externa y ausencia. Los estudiantes con regulación con ausencia de regulación no adquieren la regulación en segundo curso, sino que son aquellos que ya contaban con ciertas dosis de autorregulación, como los pasivos. Para adquirir la estrategia de regulación es necesario iniciar la universidad, tal como hemos descubierto en la investigación, con ciertas dosis de autorregulación, ciertas capacidades, conocimientos acerca de la autorregulación. Aquellos estudiantes que no cuentan con estos pequeños niveles de autorregulación no la han desarrollado en los 2 primeros cursos. Y aunque la regulación es una habilidad indispensable para el éxito, parece ser poco frecuente en los estudiantes de los primeros cursos. En cuanto a las hipótesis, la pregunta 3, a la izquierda tenemos las hipótesis, vemos que las obligaciones académicas son el principal factor en los 2 cursos y el expediente y perspectivas de futuro. Una preocupación que parece ser que solo tienen los estudiantes de ciencias de la educación. También destacamos que el agotamiento físico es la principal respuesta en los 2 primeros cursos y que las reacciones secundarias ante el estrés varían a lo largo de los primeros cursos. Asimismo, los estudiantes de segundo parecen estar más adaptados y experimentan menor agitación y inquietud.
También cabe destacar que los pensamientos negativos e intrusivos con respecto a uno mismo descienden en el segundo año, por lo que el estudiante, tal como dicen ciertos autores, parece ser que deja de cuestionarse como estudiante. Contrariamente, aumentan aquellas reacciones menos conscientes sobre las que el estudiante puede tener menos control, como es la alteración del sueño o el agotamiento físico. En cuanto a las estrategias, destacamos que la búsqueda de apoyo social en primer curso es la predominante, pero en segundo curso se reduce y acaba siendo la última o la estrategia menos utilizada. La reevaluación positiva tiene un camino inverso a la búsqueda de apoyo social. Las estrategias cognitivas se sobreponen a aquellas pasivas, aquellas de gestionar la emoción, es decir, el estudiante en segundo curso se aleja de aquellas estrategias que tratan de controlar las emociones y adquiere estrategias que van dirigidas al problema. Así bien, las estrategias pasivas conductuales, es decir, la búsqueda de apoyo, parece no ser suficiente, ¿no?, para gestionar esta situación de estrés, sino únicamente para gestionar el estrés, para gestionar las emociones. En cuanto a los patrones, vemos que los estudiantes con patrón MD están muy estresados al inicio y también muestran ciertas dosis de estrés en segundo curso, por lo que se hace evidente que los estudiantes precisan de ciertos niveles de estrés. En cuanto a los resultados obtenidos, coinciden con algunas afirmaciones de otras investigaciones de los autores, tal como Contreras, Gutiérrez, que nos explican los estudiantes con procesos de aprendizaje profundos y elaborados adquieren estrategias activas ante el estrés, que les lleva a considerar el estrés como un reto o como una fuente de aprendizaje. Si bien también identificamos que el esfuerzo es un potenciador de los resultados académicos, pero además que el esfuerzo multiplica la eficiencia de las estrategias de afrontamiento. Por último, el patrón dirigido al significado en acción se relaciona con el éxito académico, ya que las concepciones y las motivaciones, tal como explica Pintrich y Zimmerman, no se relacionan directamente con el rendimiento, sino que son las estrategias de regulación. Estrategias con las que cuentan estos estudiantes. En cuanto al patrón no dirigido, observamos que se asocia con el bajo rendimiento en los dos. Siguiente, finalmente el perfil. Vale, sí. Siguiente, pregunta 5. Sí. Siguiente. Aquí. Respuesta a la pregunta 5. Ajá, vale. Perdone usted, pero por aprovechar el tiempo. Vale. Bueno, simplemente respuesta a la pregunta 5. Las variables que se asocian al bajo rendimiento en primer curso, obligaciones académicas y expediente y perspectiva de futuro. Y la expresión y educación de ideas y el agotamiento físico. En segundo curso, el perfil que explica el bajo rendimiento es el pasivo idealista, junto con el no dirigido y el dirigido a la reproducción. Asimismo, todas las reacciones, los factores estresores y 3 de las reacciones ante el estrés. En cuanto al alto rendimiento, lo explican el patrón, en primer curso, el patrón dirigido al significado y dirigido a la reproducción, las estrategias cognitivas de reevaluación y planificación y el esfuerzo. En segundo curso sigue manteniéndose el patrón dirigido a la acción, todas las estrategias de afrontamiento y el esfuerzo. Como vemos, el patrón dirigido a la reproducción deja de asociarse en segundo curso con el rendimiento. Aquí. En primer curso, acabamos con esto, en primer curso ningún patrón se asocia con el rendimiento. En segundo curso, el bajo rendimiento es explicado por 3 de los patrones. Las estrategias de afrontamiento y el esfuerzo no son suficientes con el patrón, si el estudiante tiene un patrón dirigido a la reproducción, puesto que le conducen a un bajo rendimiento. En segundo curso se multiplican los estresores y las reacciones.
que conducen al bajo rendimiento, y el perfil que abandona es el patrón pasivo idealista, así también aquellos estudiantes que se asocian con la presencia de factores estresores, de obligaciones académicas y expedientes y perspectivas de futuro. Es decir, aquellos estudiantes que no logran, con estas características, que no logran modificar su patrón de aprendizaje a lo largo de los 2 primeros cursos, tienen una mayor tendencia a abandonar. De hecho, son los que hemos hallado en la investigación que abandonan. Si queréis, explico las perspectivas futuras, pero si vamos mal de tiempo... Sí, yo creo que Antonio dejaría paso a las preguntas. Muchas gracias, y perdona, y tendrás que vigilar esto en sede de defensa porque van a ser más estrictos, me temo. Bueno, sí, me conceden 45 minutos, no sé si los he llegado a gastar en esta ocasión. Sí. Vale. Sí, te has pasado, o sea que vigilarás más. Bueno, muchas gracias. Más que nada, para que quede tiempo para el debate, también porque yo me quedo, o sea, vamos, tienes un estudio pues excelente, ¿no? Muchísimos resultados, muchísimas conclusiones, muchísimas preguntas, pero también nos cuesta digerirlo todo. Entonces, bueno, pero genial, muchas gracias por la presentación, por la claridad, la verdad que muy rico y muy interesante. Y sin más, yo tengo cosas apuntadas, pero como soy tan generosa, dejo paso a cualquiera que tenga preguntas, comentarios, sugerencias. Adelante. Retiro el Power porque si no, no puedo veros y si es necesario lo... Perfecto, sí, exacto. Si hay que aclarar algo, pues volvemos a los esquemas. Bien. Sin problema. Claro, Raquel dice, necesitaría reverlo. Tienes también muchísimas letras, no son críticas, es que, o sea, tienes muchos datos, entonces cuesta un poco también pues eso, procesar, ¿no? Sí, es uno de los aspectos que más estoy pensando sobre ello. Yo sí, entonces me permito... No, María Laura, adelante. Bien. Solo un par de cuestiones que me quedaron así como pensando, que quizás como Raquel y como el resto que teniendo la posibilidad de volverlo a leer o de volver a escuchar, habría algunas precisiones, pero yo noté algunas cuestiones como que me hacen un poco formarme una idea de con qué alumnos, cuáles son los alumnos que finalmente se van o no perduran y cuáles son los que finalmente se quedan, ¿no? Me da un poco la idea, a grandes rasgos, de que los que se quedan son los que empiezan a tener como una relación, no tanto a lo mejor de patrones establecidos, pero sí de algunos aspectos de algunos patrones, como por ejemplo, tienen que ver con la regulación y con el compromiso. Aumenta también, aumentan algunas cuestiones en relación con el estrés, que me parece que no es tampoco casual, porque si uno cada vez se va implicando más en la carrera universitaria, se siente a su vez más comprometido y eso puede llegar a elevar también la cuestión del estrés, ¿no? Bueno, habría que ir viendo estas cuestiones así tan particulares, pero también me parece que es una cuestión, si bien no sé cómo ustedes están acostumbrados, pero si bien es un estudio bien preciso, con una determinada muestra ideal, hay muchas cuestiones que por ahí vos podrías estar como permitiéndote pensar también en estas cuestiones que vos has llegado y conclusiones a las que has llegado, si sería diferente en tiempos actuales, ¿no? Esto de el estrés no manejado por parte de cada uno de los alumnos, sino por factores externos. Como hoy, en estas condiciones de tanta contexto diverso y tan distinto, quizás
se añadirían algunas cuestiones en torno al estrés, ¿no? Que no tienen que ver con lo interior, sino con las posibilidades de conexión, con los tiempos, con, bueno, cómo sería de diferente este estudio, ¿no? Digo porque a lo mejor pueden llegar a llevarte a pensar en estas conclusiones a las que arribaste con los grupos de estudiantes con los que vamos a tener que lidiar de acá a un par de años y ya estamos lidiando. Pero muy valioso, me parece que hay mucho para seguir, mucho para ir precisando, así que bueno, como que nos dejás pensando bastante, te digo, ¿eh? Así que vamos por más, muy bien. Vale, muchas gracias. De hecho, hemos hablado que también tenemos un análisis, hemos hecho el análisis de la muestra general y luego hemos hecho el análisis por países. Pero creo que si lo incluyo además hubiese sido ya... Está bien. Antonio, ¿quieres hacer algún comentario ahora? ¿Prefieres que demos palabra a Ana Isabel y después comentas todo al final? O... Sí, vamos, para de esto agrupamos un Perfecto. par. Pues Ana Isabel tenía el turno pedido. Sí, hola, buenas tardes. Muchas felicidades por la investigación, me parece una investigación muy completa y muy amplia. También soy de la opinión de que hay que releer o rever la presentación para poder llegar a muchas conclusiones. Sí creo que está muy completa, pero tiene como aspectos que a simple vista con la presentación de los resultados no quedan del todo claros. Claro, nosotros, no, bueno, yo al menos no estoy involucrada en tu investigación y no me permite ver la claridad que tú ya tienes, ¿no? El dominio que tú ya tienes. Y la otra parte que también creo que es importante, o me parece que es importante, porque tú lo mencionas al inicio con la primera diapositiva, donde mencionas el modelo de los patrones de aprendizaje, las cuestiones motivacionales, de qué manera influyen en el desarrollo de los patrones de aprendizaje, que yo creo que están compuestas, sí, de una estimulación intrínseca, pero también de una estimulación extrínseca. Y me parece que cada uno de ellos, dependiendo del país, yo soy mexicana de origen. Y yo creo que cada uno de ellos, por las características socioculturales en las que se desarrollan, también determinan la permanencia o el abandono en los niveles universitarios, dependiendo de su contexto cultural, de su contexto familiar, de la cuestión socioeconómica. O sea, yo creo que son mucho más elementos los que influyen. Yo entiendo que no puedes abarcar tanto en tu investigación, porque vamos, sería unas dimensiones monumentales, pero no sé, y la otra parte es verdad, cuando llega uno a la universidad, viene uno de un modelo educativo, por lo menos a mí que ya tengo algunos años, me tocó un modelo educativo en los primeros años de formación de educación tradicional, en donde era la palabra del maestro es la que vale, el alumno no sabe, él tiene que aprender, y el desarrollo del pensamiento crítico me parece que empieza a mucha más temprana edad que la universidad. Claro, desarrollarlo en una etapa ya universitaria se vuelve algo muy complejo. Así como también las capacidades de autorregulación también se vuelve muy complejo. Entonces yo creo que, como dice la doctora María Laura, hay muchas cosas que quedan en el tintero, muchas ideas que pueden ir en la mente, pero que me parece que es un estudio muy interesante, que deja como
el inicio para otro tipo de investigaciones o para dar una continuidad con un análisis mucho más puntual o mucho más enfocado a cada uno de los países que participaron. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ana Isabel. No sé si no hay más turnos pedidos. ¿Me permites que te haga una pregunta antes de contestar a estos, o quieres contestar y abrimos otra ronda? Sí, mejor, porque si no se me acumula. Adelante. Sí. Bueno, en relación a la motivación de los patrones de aprendizaje, bueno, vamos a empezar por María Laura. En relación a los contextos, nuevos contextos que nos podemos encontrar. Es que habla de los chicos que llegan con un... Vale. Observamos que sí, que nosotros hemos estudiado desde una perspectiva general la muestra de estudiantes iberoamericanos, no obstante, desde un contexto que lo relaciona por los resultados similares en patrones de aprendizaje, así como por un contexto relacionado en cuanto a historia y demás. Profundizar en el contexto más inmediato de estos jóvenes sería lo ideal. De hecho, esto quizá podría explicarse en los análisis que tenemos acerca de cada uno de los países, ¿no? Que también está incluido en la tesis y que realmente muestran bastantes diferencias en aquellos estudiantes que se asocian al éxito y los que se asocian al fracaso, e incluso con aquellos que abandonan por cada país. Esta investigación es el reflejo del estudio global de todos ellos. Pero quien tenga oportunidad de leerla, que espero que podéis ser todos, podéis observar qué es lo que sucede para cada uno de los países que también se encuentra dentro de la tesis. Además, uno de los aspectos más interesantes o que me hubiese gustado incluir, lo que pasa que ya estaba bastante avanzada, era también analizar el contexto de los estudiantes en estos nuevos tiempos que comentas acerca de la nueva situación que ha estado viviendo la universidad no presencial y presencial y todos tipos de universidad. No obstante, teníamos que delimitar de algún modo la tesis doctoral y no fue conveniente. En cuanto a la segunda pregunta, a mí me resulta también bastante interesante, ¿no?, el indagar en la relación que puede tener la motivación con cada uno de los resultados que tienen estos jóvenes. De hecho, lo que hacemos es estudiar la motivación, pero desde la perspectiva de los patrones de aprendizaje. Por lo que dejamos que la motivación intrínseca y extrínseca esté clasificada, por ejemplo, en el interés personal, aunque en este caso hemos tenido que prescindir de la subescala, o en la orientación vocacional, y por otro lado, el orientado a los certificados o en sí la ausencia de motivación. Otro de los factores contextuales que también ha comentado se refiere a la situación económica o a la clase social, podríamos decir. Dentro del cuestionario de estrés, varios ítems responden, el de expediente y perspectivas de futuro, varios ítems que se incluyen en este factor, en esta subescala, responden a la situación económica en cuanto a si se ha tenido una beca, si te precisa o si le genera estrés el mantener la beca y demás. Este aspecto estaría incluido dentro de este factor. No obstante, no se desarrolla como tal. Sí que es verdad que a todos los estudiantes han respondido también a si tienen una beca o no tienen una beca, lo cual también se incluye en la tesis doctoral, pero presentar más triangulaciones de datos
nuevamente hubiese sido excesivo. De hecho, yo mismo asumo la responsabilidad de que tengo que redistribuir y reducir la presentación. Por último, lo que comentabas, y creo que es un aspecto muy importante con el que me gustaría dejar plasmado, es que los estudiantes en el análisis de conglomerados, es decir, los estudiantes que se relacionan con el éxito académico, actualmente son los estudiantes dirigidos al significado, pero también lo hacen los estudiantes dirigidos a la reproducción. Entonces, esto es algo que a mi parecer podría ser incluso alarmante, porque un estudiante que reproduce los conocimientos, en el mejor de los casos, porque acaba siendo el reproducir la información, pueda pasar la universidad sin tener que modificar este proceso de aprendizaje, este patrón de aprendizaje, y que además lo haga con éxito, yo creo, me da a pensar que existe unas serias dificultades todavía en las metodologías universitarias que nos conducen a mantener ciertos aspectos de la educación tradicional y a no fomentar el pensamiento crítico y demás. También es verdad lo que comentaba, y estoy totalmente de acuerdo, que cuando no se ha fomentado el pensamiento crítico, la autorregulación en los años iniciales, hacerlo en la universidad puede parecer más difícil. Por eso hay que, la tesis doctoral ofrece algunas líneas instruccionales acerca de cómo revertir esta situación en cuanto a que los alumnos puedan adquirir la autorregulación, tanto desde la perspectiva de los autorregulados como de la perspectiva de la regulación externa. Esperemos que pueda ser factible y, en todo caso, esto ya sería para futuros estudios posteriores a la tesis. Pero bueno, es una de las líneas, de hecho, es una de las líneas de investigación. Esta pregunta refiere a una de las líneas de investigación que aparecen en las perspectivas futuras. Muchas gracias, Antonio. Creo que has sabido recoger y responder. Bueno. Tenía yo unas preguntas en relación... Bueno, sí, vale, no vamos a hacer ping-pong. Voy a mi pregunta original, que era, claro, hay unas cosas en esos esquemas que has presentado muy claros con las flechas, ¿no? De los chicuadrados, de cómo es la evolución, de qué conglomerado pasan a qué conglomerados, que me parece súper interesante, súper visual. Unas cosas que me han parecido también alarmantes, como tú dices. Una era, en cuanto a la estrategia de regulación, aquellos que fueron en primer curso, que tenían ese conjunto, ¿no? De autorregulación y regulación externa, había una parte que iban a regulación de autorregulación y otra parte que iban a flexibles. Y claro, en otra diapositiva habías dicho es que los flexibles a su vez tienden a pasivos. Que lo cual a mí esto me ha chocado porque yo tenía en la cabeza que los flexibles, digamos, lo tenía como una caracterización adaptativa, ¿no? Un flexible puede adaptarse a las situaciones y no, tú has evidenciado de alguna manera que hay una tendencia preocupante, ¿no? En este grupo de estudiantes. Eso por un lado, y después los pasivo-idealistas, esto ya lo habíamos hablado, ¿no? ¿A dónde se van los pasivo-idealistas? Sí. Se van también a UD. Entonces, eso me ha sorprendido, bueno, sorprendido no tanto, pero creo que es un dato como que tenemos que plantearnos, no sé si tú, Antonio, tienes alguna respuesta, si has pensado en ello, cómo acompañar, ¿no? Una vez que tenemos más o menos identificado en primer curso estos perfiles y sabemos por dónde pueden ir, cómo acompañar, cómo redireccionar. Claro, yo, perdón, que me meto, ¿no? Porque es que además es una de las cosas que tengo aquí. Una de las cosas que tengo aquí, claro, y para mí es como el gran reto que tienes, aparte de concretar y acotar, Antonio, los estudiantes flexibles, que es un poco como un poco de todo, al final es como tengo todo y no tengo nada, porque con ese todo pasan a pasivo
bien desde un patrón flexible o bien desde una regulación flexible a pasivo, y luego sabemos que los pasivos pasan a UD. Entonces, y luego en toda esa muestra, en todos esos grupos, incluso de distintos países, etcétera, aunque tú no has presentado por país por separado, es una tendencia que está como muy clara, ¿no? Y dices, claro, te preguntas en el contexto, estudiantes de educación en primer año de carrera llegan al segundo curso, están acabando incluso el segundo año de carrera, y resulta que en líneas generales han empeorado su patrón de aprendizaje. Y los que han mejorado, porque se hacen más MD o pasan del average al MD en acción, es porque como que ya vienen con una base que les facilita esa transición. Seguramente que se empoderan de cosas que les ofrece la facultad. No digo que no, pero eso parece bien, vale, posible, factible, bonito. Lo interesante o lo curioso está en ver qué pasa con ese otro lado, flexible, pasivo, UD. Mira, recupero la figura, el gráfico, podríamos decir, de los cambios dentro de la regulación del aprendizaje. Y una de las los flexibles pasan a flexibles, no pasarían a pasivos. Bueno, siguen como flexibles. Una de las... No, los flexibles, perdón, los flexibles de patrones de la otra, de punto 1. Ahí está. Sí. Uno de los aspectos dentro de la regulación, que hablamos de la regulación y de los patrones y con ello de los patrones de aprendizaje, es que hemos identificado en esta investigación que los estudiantes que en primer curso cuentan con ciertas dosis de autorregulación, aunque estas tengan un mix en su cabeza con la regulación externa o incluso con la ausencia de regulación, sí que se desarrollan o pueden desarrollar la autorregulación en segundo curso. De hecho, los pasivos, los flexibles y demás lograrían hacerlo. Otro de los aspectos a destacar era que hasta el momento muchas investigaciones decían que los estudiantes con ausencia de regulación obtendrían la regulación o serían capaces de tener estrategias de regulación externa. Sin embargo, no son estos estudiantes, sino que son nuevamente aquellos estudiantes que parece ser que cuentan con unos ciertos grados de regulación externa, es decir, tienen una regulación difusa, pero dentro de esta difusión está la regulación externa, la ausencia de regulación o incluso la autorregulación. Es decir, son estos estudiantes... Antonio, una cosa ya para cerrar esto, por ejemplo, fíjate que hay aquí mismo la referencia que pones de Dongchi Van Peteyen, hipotetizan que los estudiantes flexibles son capaces de aplicar determinadas estrategias regulatorias, bla, 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 y este flexible les permite sobrellevar y responder, aunque sea costosamente, las exigencias de la universidad. Pero si vemos tus resultados de esos flexibles, una parte sigue siendo flexible, por lo tanto, no estaríamos de acuerdo con la hipótesis de Dongchi y Van Peteyen, no sobrellevan probablemente ese flexible, lo que le genera es mucho peso, y a algunos incluso le genera tanto peso, tal como tú muestras, que pasan a ser pasivos. Y luego si vemos el último clúster, dentro de los UD y los pasivos terminarían siendo UD. Y entonces, esto es un poco lo que comentábamos con Ana, creo también, ¿no? De un punto que yo creo que es interesante para que tú le saques punta
en las conclusiones y sobre todo en las implicaciones educativas. Porque claro, ahora me pregunto si en ese grupo que ha abandonado, que sería la respuesta a la pregunta 5, supongo que pasivo flexible UD es una de las características que lo explica. No lo sé, incluso si quieres podemos ir o pasa a la respuesta 5, pasivo flexible UD. ¿Sí? Antonio se ha muerto. Antonio, No. sí. ¿Estoy cambiando? Vale. Ahora. Claro, fíjate que los de bajo rendimiento, pasivo UD. Sí. ¿Me explico? Quizás Sí. también. Como perdón. que pasivo idealista y UD son los que finalmente contribuyen a un bajo rendimiento. Aquí me pregunto incluso si al abandono, no lo sé, ¿no? Bueno, lo pones abajo, abandona el patrón pasivo idealista. Y ese pasivo idealista, por lo que presentas antes, está bastante derivado o muy conectado con un patrón flexible y con ser un patrón UD, ¿no? Entonces, esto creo que es un dato interesante para las universidades, para nuestra universidad y sobre todo para la formación en ciencias de la educación, en la identificación de las personas con este tipo de patrón, de moverles a que esa flexibilidad y esa disposición de recursos se lleguen a concretar en un MD en acción, por ejemplo, y no en agotamiento, ¿no? De hecho, tú pones allí agotamiento físico dentro de las respuestas al estrés. Claro, ya te agotas, no te esfuerzas, y parece lógico que esto explique el abandono, ¿no? Ahora tocaría atacarlo y quizás una bandera que tú puedes defender es identifiquemos al pasivo idealista y démosle soporte, démosle seguimiento, porque aquí hay un alto riesgo de abandono. Incluso, bueno, muy brevemente, ahora doy la palabra a María de la Barrera. Te propondría, Antonio, claro, de esos flexibles, por ejemplo, ¿no? Que hay parte que que siguen flexibles y parte que se van a pasivos. Estaría bien saber qué pasa, o sea, de esos dos grupos que se dividen, qué diferencia hay. Puede que a lo mejor el estrés ahí juegue un rol. De las variables que tú tienes, a lo mejor podrías explorar si el estrés es una variable moderadora en el hecho, o moduladora, en el hecho de que una persona con un patrón prevalentemente flexible se convierta en pasivo o no. A lo mejor hay ¿no? Como decía Renato, un agotamiento. No sé si ya lo has explorado, ¿eh? Como propuesta, sí. Sí. No, de contestar, de momento no hemos hecho la exploración y tal. De momento lo que sí conocemos es que es este perfil en pasivo idealista que parece ser que acaba abandonando. El origen de este pasivo idealista, como vemos, puede ser un estudiante flexible o un estudiante UD, puesto que el pasivo de inicio pasa a UD también, ¿no? En sí, yo creo que la clave en estos aspectos está en que se trata de aquellos estudiantes con un proceso de aprendizaje, podríamos decir, menos coherente o más difuso, ¿no? Y cómo recogerlos de forma en la que el camino evolutivo no sea el de seguir como hacia el patrón pasivo, sino hacia el MD o cualquiera del que fuera. En el mejor de los casos, el MD. Claro, ese es el reto. Le damos la palabra a María de la Barrera, me parece que va a ser la última palabra, si nadie más
se apunta. Solo dos cuestiones que recupero también del chat, que Raquel dice también depende de cómo sea la evaluación, que algo dijo también Reinaldo, ¿no? Ya después están las variables que cómo se adapta o cómo puede manejarse ese estudiante con lo que va atravesando en ese de primero a segundo año. No es menor el hecho de cómo se ha evaluado, porque hay evaluaciones en la universidad que están más ligadas a lo que recién Ana también de México decía, vienen de una educación más tradicionalista, entonces quizás los que vengan desde ese lugar sea más fácil adaptarlo, ¿no? Pero en la universidad sabemos que no es eso, o al menos, digamos, apostamos a que en la universidad ese pensamiento crítico, esa manera de revisar las formas de cómo vienen apropiándose de ciertos contenidos, se mueva, se movilice, y también es un aspecto muy interesante el cómo van a ser evaluados, el tipo de contenido más que Antonio decía desde ciencias de la educación aparecen más estas cuestiones, claro, porque se requiere de un pensamiento crítico, de más reflexión, de no repetición, o al menos es lo que se, digamos, anhela que sea así, ¿no? Por eso hay mucho, yo creo que es un caminito que recién se inicia, que creo que tienen que revisarse más las variables contextuales, ¿sí? Por eso ha puesto el término de patrones, que alguna vez Bermund se revisó de estilo a patrón, porque justamente, ¿no? Es mucho más flexible, es mucho más lábil en cuanto a poder cambiar. Así que bueno, yo creo que Antonio se lleva muchas preguntas como para ir revisando para su presentación, ¿no? Eso es lo que por ahí teníamos ganas de sumar, y creo que está un poco logrado, como seguir pensando, seguir pensando. Me gusta mucho lo que propones, porque además una de las limitaciones que pongo en la tesis habla de la evaluación de las diferentes universidades. De hecho, en la misma tesis hemos podido tener acceso y explicamos, describimos cómo se planifica la evaluación en cada una de las universidades, ¿no? Hemos tenido contacto y sabemos cómo es la evaluación. No obstante, no sabemos cómo es el método que utilizan. Es decir, sabemos que un X% corresponde a un examen, que un X% corresponde a trabajos grupales y demás, pero no tenemos acceso, y de hecho es prácticamente imposible conocer cómo está diseñado esa evaluación, si lo que se requiere es describir la información, hacer una reflexión crítica y demás. Algo que, bueno, tal como se describe, parece imposible recoger, o se ha hecho imposible recoger. Sí, y es una de las limitaciones con las que contamos. Y de todas maneras, yo creo que es importante, interesante el tema de la evaluación, claramente, pero claro, en este tipo de análisis que Antonio hace, es una visión mucho más general y global de cómo el estudiante se visualiza en términos de aprendizaje, en términos de estrés, y está claro que cuando yo me posiciono en una concepción o estrategia determinada y ante un tipo de estresor y de estrategia de afrontamiento, lo estoy haciendo desde un marco general, ¿no? Donde estoy pensando en el sentido más global, incluyo todo tipo de evaluación y de experiencia de aprendizaje, ¿no? Durante 2 años de carrera, no sé, 5, 6, 7, 10 asignaturas, seguro te ha llevado a pasar por 10 personalidades diferentes, múltiples formas de evaluar, tareas, experiencias, y lo que se recoge aquí es más bien una valoración general o un posicionamiento general, o sea, de cómo se ve el estudiante, ¿no? Bueno, Ana. Muy bien, si os parece, vamos a cerrar. Bueno, os recuerdo, bueno, muchas gracias, os felicito a Antonio y le damos las gracias, yo creo que en nombre de todos, por estas
todas esas reflexiones. Si pudieras compartir la presentación, porque yo creo que va a ser interesante para todos reverla y leer todas esas citas, ¿no? Todas esas referencias que ponías, que no hemos podido ahora leer cada una de ellas, sería genial. Y gracias también a las que habéis participado, que ya son fechas difíciles. Y claro, recuerdo que la próxima fecha, que a lo mejor es todavía más difícil, o a lo mejor no, porque ya habremos terminado exámenes, es el 27 de julio y tendremos a Reinaldo. Será una sesión, supongo, muy interesante también, ¿no? Hablarás de retos, líneas, por dónde va PAFIU, ¿no? Por dónde seguir en este estudio, que ya hay muchas puertas abiertas, ¿no? Que hemos ido hablando a lo largo del seminario. Y también será en este horario, para que puedan participar las personas de Latinoamérica, de 6:30 a 8, hora española, y sin Google delante no sé qué hora es la Argentina. Nada, pues muchas gracias a todas y todos. Gracias a Raquel, a María Laura, que ahora se va a clase, a Isabel Franco, que ha participado. Bueno, a todos, besitos, abrazos. Y nada, ya hablaremos, Antonio. Vale, quedo pendiente. Muchas gracias. Adiós.